Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Ah? ¿Bien? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Mm? Blanca, Buenas ¿cómo noches, está? Buenas profesor. noches, ¿qué tal? ¿Cómo están Buenas noches, todos? profesor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Qué dice la salud? ¿Todo bien la semana? Poco atareado, para serte franco. Como todos, creo yo, profesor. Sí, estoy atareado, muy atareado. Esto de pagar deudas es un problema. Bienvenido al club, profesor. Honrar, sí. No trabajaría tanto si no hubiera tenido. Quisiera estar más descansado, ¿no? Dictar solamente en la ENA con mis alumnos, estimados alumnos. Pero, ¿qué pasa? Los profesores ganamos muy poco, ¿no? En realidad. Es la profesión muy mal pagada a Sí, nivel Perú. sí. Usted sabe que un profesor que ingresa a la Universidad Nacional gana menos que un policía. Sí, porque el policía está sobre los 3.000, 3.500. Sí. Profesores que recién ingresan no ganan así. Y a tiempo completo, ¿no? Y estamos el mundo al revés. Marco Aurelio de Negri, ¿qué le dijo ¿se acuerdan? ¿Qué le Gisela. dijo? A Gisela, ¿no? A mí me duele que a mí me paguen 700 soles mensuales y a ti te den $30,000 mensuales. Es triste, pero es la Es la realidad. realidad de este país. Sí. Pero yo creo que uno debe saber ubicarse en el espacio, ¿no? Sí, en este mundo, ¿no? Y encontrar sentido en esa vida, porque no basta llenar tu alimentación y tu ropa, sino el estilo de vida que vas a tener. Creo que todo eso influye en realidad, porque tanto como tú vives debe ser equitativo a cómo tú ganas, ¿no? Claro, ya. Aunque ¿Y ustedes cuánto se imaginan que al margen de la universidad, a ver, las unidades particulares también son bien explotadoras? ¿Está bien que la ENA paga mejor que las unidades particulares? Me parece bien. La ENA paga más que las universidades particulares. Un poquito más, tampoco no mucho, ¿eh? Pero siendo un instituto paga mejor que las universidades que tienen un montón de alumnos. El promedio de las universidades como César Vallejo, como todas las demás, a la excepción de la católica, tampoco la católica no está, creen, está cuando recién ingresan, ¿eh? Es bastante relativo. y eso que la católica, profesor, te cobran por curso, no Sí, te cobran así una pensión, como decir en Elena, te cobran una pensión por todo el ciclo, te cobran por curso. sí, pues, por curso, por crédito, te dice, ¿no? Exacto, y si lo jalas, uy, profesor, es más caro. Sí, fue terrible. Sí, sí, es una situación. Usted es el profesor usted estudió en la San Marcos, ¿verdad? San Sí, Marquino. San Marquino San soy. Marquino.
Tengo un amigo que estudió historia también ahí en la Universidad San Marcos, es egresado de la San Marcos. Pero ¿De qué año? no tendrá mi edad, no creo que tendrá mi edad. No, es más joven, tiene 35 Uy, años, tiene. qué bonito, puede ser mi hijo. Ah, no lo Sí, conozco, no, él es Villafuerte. y es fuerte. Mm, Sí, se apellida Villafuerte. Fuerza, tiene su nombre, Villafuerte. Sí, ajá. Hoy día vamos a ver los Borbones, ¿ya? Hemos visto los Habsburgos y vamos a ver la diferencia entre lo que son los Borbones, porque casi siempre se nos pone como si fuera una cuestión lineal, ¿no? El siglo XVI y XVII, esta dinastía de los Habsburgos, con todas las instituciones que hemos visto, corregidores, oidores, encomenderos, caciques, eh, todo, ¿no? El presidente de la Real Audiencia, todos estos personajes que es toda la institución, ¿no? La cabeza es el rey y los cuerpos, el Consejo de India que hemos visto, las iglesias, ¿no? La iglesia y las órdenes religiosas, el poder de la iglesia, incluso en terrenos y en propiedades, y en áreas como, por ejemplo, la educación. Un ratito voy a cerrar algunas ventanas que hace ya un frío. Lo que quiero decir es que no se pierden que la dinastía de los Habsburgos, ¿ah? El Sacro Imperio eh, español romano, que abarcaba los Países Bajos, Italia, España, tuvo acá en América una empresa no solamente militar, sino también religiosa, fundamentalmente una campaña religiosa. Recuerden que ellos vivieron una lucha cruenta por la cuestión de las reformas religiosas, y lo que iniciaron ellos fue un movimiento contrarreformista. Ese movimiento contrarreformista implicó varias cosas. Implicó la venida de órdenes religiosas como misiones religiosas, unos en el campo educativo, sobre todo los jesuitas, entraron todo en el campo, abarcaron todo el campo jesuítico, otros en el campo misionero de la selva como los franciscanos, otros en los campos militar que es los mercedarios, otros en las parroquias que eran los agustinos. Pues fue una empresa fundamentalmente religiosa, ¿no? Y también una organización de los indios, de los indígenas, donde supuestamente era el continuo imperio, se llama en latín, continuo imperio, que significa que ellos reconocían una gran civilización acá en el Perú, que era de los incas, y que existían los soberanos, y que eso ya presagiaba, era un antecedente de que estaba predestinado que venía otro nuevo monarca, que era Carlos V.
había esa concepción de traslatum imperio, ¿no? Había esta concepción de una empresa religiosa. Incluso el papado le da real patronazgo. Recuérdense, ¿qué significó el real patronazgo? Significó que le dio todo el poder al rey para que administrara la iglesia acá en el Perú, con tal que catequicen a los cristianos, con la idea milenarista y fundamentalista de que una vez los cristianos catequizados en América, Dios iba a regresar nuevamente en este mundo. Era su segunda venida. Y eran realmente unos militantes, estos jesuitas, estos franciscanos, ¿no? Los franciscanos sacaron más provecho porque ellos no tenían conventos. Ellos trabajaban en los corregimientos, en las reducciones, ahí trabajando, sobre todo en las reducciones trabajaban, donde hacía trabajo ¿qué te digo? De artesanales, ¿no? Artesanales, de fabricación, de vela, fabricación de impresión de pues, muebles, cuestiones de metalurgia, y creó todo un mercado ahí, los empoderó a varios, pero manejados sobre todo por los jesuitas, ¿no? Entonces se creó un poder bien fuerte de los jesuitas que posteriormente lo vieron como un temor, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Entonces, dentro de ese campo se dio un arte totalmente diferente, ¿no? El arte barroco, el arte de la piedad, que la gente se siente identificado con Cristo, un Cristo yacente, con bocas aceradas, ojos sanguinolientos, cuerpo famélico. Sentías tú el sentido de la piedad, la procesión. Y en la procesión iban los caciques como parte de la dinastía de los antiguos incas. Y bueno, se creó toda una organización religiosa. La extirpación de la idolatría realmente fue peor que la Inquisición, porque todo lo pagano. Hicieron una verdadera transculturización con el Perú. Con una campaña fuerte de que sus mejores intelectuales tenían que ir hasta Puno, tenían que ir hasta las misiones, no eran cualquier persona. Muchos de ellos eran, incluso como Vitti, trabajaba en la Capilla Sistina, pero no le importó ir a Puno, a Cusco. Eran unos militantes así severos, ¿no? Apasionados, digamos, ¿no? Con sus ideas, pero también explotadores con los indígenas, ¿no? Los criollos comenzaron a tener cierto poder. Los españoles que tuvieran hijos acá, que eran los criollos, comenzaron a tener el aparato burocrático poder, sobre todo en las partes notariales, ¿no? Había bastante presencia ya de los criollos. Le reconocieron como buenos ciudadanos, le dieron escudo de arma en el virreinato. El virreinato del Perú abarcaba pues Argentina, Colombia, todo. Y van a ver el gran cambio, ¿no? El virreinato era hasta Argentina, todo Bolivia, todo Ecuador, todo Colombia. Ese era nuestro virreinato. Y vamos a ver cómo cambia todo eso, ¿ah? O sea, es un cambio radical para la vida de los hombres de la época del virreinato. Muy radical, muy radical. Y casi siempre nos enseña en un solo saco, ¿eh? Con la vida de los Habsburgos, pues van a encontrar mucha documentación jesuítica, dominica en los archivos. Mucha información a nivel religiosa. También mucha información a nivel de los cacicazgos, los caciques. Ese también lo van a encontrar bastante en el siglo XVI, XVII, van a encontrar mucha información. Van a encontrar también las reducciones, también bastante información sobre ello.
van a encontrar gremios que formaban las órdenes religiosas, los gremios artesanales, van a encontrar mucha información sobre eso. Todo eso va a cambiar, o sea, las instituciones crean documentación, generan documentación. Institución, iglesias, órdenes religiosas, congregaciones, la religión llega, órdenes religiosas, ya es una documentación que genera, pero a su vez genera la congregación, que es el aparato ideológico de las órdenes religiosas. A su vez hay un sistema de seguridad que son las cofradías, y los gremios que están ahí dentro de la religión pertenecen a algunas cofradías. Todo eso es una documentación. Los caciques en busca de reconocimientos, todo, hay un protocolo notarial sobre eso. Todo eso es una vida bastante activa en el siglo XVI, XVII, y con algunas concesiones, el reconocimiento de las comunidades indígenas, ¿no? La comunidad se reconoce, ¿no? La comunidad, el sistema antiguo de Ayo lo reconocen en algunos espacios, y ahí están los jesuitas, en esas comunidades, ¿no? Promoviendo incluso estas comunidades, como el mismo Bartolomé de las Casas. Y eso es lo que nos está pasando en toda una época. Y entonces llega un momento diferente. Ya son 7:30, quiero que tienen que descansar, ¿o cómo es? Profesor, a las 8:15 recién es el break. Ah, bueno, a 8:15, ya. Sí, muy bien. Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta ese panorama del cambio de los que hemos hablado. Todo lo demás se va a transformar en otro mundo. Visualmente todo se va a cambiar. Los criollos, ¿no? La iglesia tiene poder a nivel educativo, a nivel de los gremios, a nivel de la seguridad social a través de las cofradías. Tiene mucho poder. Los criollos comienzan a ser los señores que están en el aparato burocrático, en las partes de las audiencias, está también en las partes de las cuestiones notariales, está en las haciendas, y comienzan a tener un papel muy protagónico, e incluso forman, y junto con los españoles y criollos, las grandes ciudades que tienen incluso escudo de armas. ¿Ya? Eso es la característica del siglo XVI. Y no quiere decir que eran tan inocentes y tan crueles, eran crueles con aquellos que todavía profesaban las religiones, para ellos idólatras y paganas, y le metían los perros mastines, encima le metían los perros para que se coman a estos infieles, eran torturadores. De eso hablaba Guamán Poma de Ayala, ¿no? Todo esto se quejaba de la forma como trataban a los indígenas. Los indígenas no eran considerados dentro de la Inquisición porque desconocían la verdad. La verdad, si era desconocida, ellos eran como seres inocentes a la cual que se le tenían que iluminar, ¿no? Y tenían que dejarse iluminar. Pobre de ellos que no se dejaban iluminar, pero no eran porque tenían que ser tratados y convencidos. Había los derechos del indio, que acá no obedecían nada, ¿no? Era el virrey, prácticamente, que era un personaje que no respondía, o sus acciones no tenía, demoraba mucho la información de llegar por cuestiones burocráticas, la información que hacía el virrey ante el rey. El virrey era casi un rey acá. Actuaba como rey, tenía decisiones individuales como rey,
tenía el poder político, judicial, económico, de las haciendas, distribuía, y eso era un poder pues, inmenso que tenía el virrey. O sea, los que tenían poder era el virrey, la iglesia también tenía grandes poderes, ¿no? Y los criollos se iban asentando poco a poco en las ciudades. Hasta los caciques tenían colegio de caciques, ¿no? Donde se les educaba para ser los intermediarios de los españoles. Y bueno, fue una ciudad donde Lima se convirtió en el mercado principal. Lima era donde llegaba todas las mercaderías de Europa, y era un lugar donde fundamentalmente pues se cerraba con el mercado francés, que estaban los borbónicos, y se cerraban también con el mercado de los ingleses, con el imperio inglés, y establecía una especie de autarquía, ¿no? Autárquico. Algunos piensan que realmente lo que la denominación de colonia no es tal, dice, ¿no? Somos realmente un virreinato, porque somos una provincia del gran imperio. O sea, realmente somos una extensión del imperio con toda su cultura establecida acá en el Perú. La gente con escudo de armas, con nobleza que habrían tenido, es una extensión. Pero la crítica es que esa extensión siempre recae a los que tienen, a los criollos o a los españoles o a la iglesia. Esa extensión del imperio, esta protección del imperio, este reconocimiento del imperio, que hablan de un virreinato, pues el indio era totalmente masacrado y transculturizado, pues todo su sistema, todo su mundo andino era desaparecido, cruelmente torturados en la extirpación de idolatría, ¿no? Y además los pusieron en reducciones, ¿no? Aunque se aprovecharon del pensamiento andino para trasplantar formas católicas, ¿no? Entonces estamos viviendo esa época de los Habsburgos, ¿no? Totalmente. El arte pomposo, barroco, de lucha, de escenografía, del campo, el barroco es una cuestión teatralizada, las procesiones. Lima es un centro, es concéntrico, no es centrífuga. Se convierte en un centro donde todas las actividades culturales, educativas, las marchas militares, el desfile de los virreyes, todo se centra en un solo lugar. Por eso que en las plazas de armas está el poder judicial, está el poder municipal, está el poder del gobierno, ya sea por Palacio de Gobierno como es en Lima, o también a gobernaciones. Eso es característico de las plazas, y ahí las Limas crece queriendo ver ese espectáculo. Las iglesias salen los balcones para ver en las calles esos sentimientos de procesión, ¿no? Ese sentimiento de devoción. Todo eso es parte del mundo barroco y del mundo religioso, profundamente religioso, el sistema de seguridad que querían de sentirse seguro a través de la forma religiosa. Algunos pensarían, marxistas dirían, esto es el opio del pueblo porque no ven la realidad en la explotación, pero finalmente transculturizaron a todo, ¿no? Entonces era una estrategia, ¿no? Crear un sistema de seguridad a la gente, cofradías de negros, cofradías de indios. Los indios incluso se hacían sus propios niños Jesús Inca, ¿no? Y a los negros con sus santos, las vírgenes regionales, la cocharca,
de Chapi y todo este mundo, pues, religioso que participan, lo que se enseñaba en las universidades era escolástica, no se enseñaba ciencia, no se enseñaba física, química, derecho, señores, teología se enseñaba fundamentalmente, eso era lo más importante, el espíritu humano. Eso es el Habsburgo. Veamos cómo cambia en la época de los Borbones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero que lo tengan bien claro la idea de esas épocas, porque todas ellas generan documentación. ¿No? Profesor, dentro de esa documentación que usted menciona, es también que utilizaba la iglesia, también están los registros de los bautizos, ¿verdad? Ah, claro, pues, pero duró todo hasta los Borbones, ¿ah? Hasta los No Borbones. pudieron crear, digamos, otro sistema aunque los Borbones ya le echaron ojo, vamos a ver, a la iglesia para que no tuviera poder. No tuvieran poder. Y ya dijeron, entró una dinastía fundamentalmente los Habsburgos tuvieron que vivir una guerra con los ingleses, que la guerra de sucesión que se llama, la guerra de las grandes armadas con el Imperio Británico, pues ahí perdió mucho y necesitaba recursos casi siempre económicos del virreinato peruano, sobre todo el virreinato peruano que abarcaba pues casi todo Sudamérica. Apenas había una capitanía en Chile, pero para los nuevos Borbones que tenían su influencia con Francia, pues las cosas no fueron tan así. ¿Se entiende lo que es la dinastía de los Borbones? ¿Está claro? ¿Qué dice Tatiana? ¿Está claro? Tatiana. Sí, profesor. Está claro la cuestión de los Habsburgos, ¿sí? Siglo XVI. Empresa. Daniel, todo clarísimo. ¿Alguna pregunta para entrar a los Borbones? Quiero que esto lo tengan bien en claro, porque la documentación se va a dividir en base a estos siglo XVI, XVII y entramos en el XVIII. ¿Ah? Pasemos lista. A ver, pasemos lista. Arriola Díaz Daniela del Carmen. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Valeria? Que diga Daniela. ¿Sí? Sí, profesor, un poco mejor ya. Valeria Vanessa Barrientos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Ellen Cabral. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Aliestar Jonathan Cayusani. Presente, profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel Benjamín Carrasco Álamo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sandra Pamela Cerdeña.
Sandra Pamela Cerdeña. ¿Está ahí? Creo que quiere ingresar, ¿no? Pamela Cerdeña, profesor, ya no asiste. Ya no existe, ya. Ya no Gracias. asiste, ajá. Adriano Alonso Choque. Presente, profesor. Buenas noches. Marvín Vidal Córdoba de la Cruz. Karina Lisbeth Dávila Portal. Buenas noches, profesor presente. Dávila Portal. Sí, profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Yanet Durán Vaca. Está en el chat, profesor. Ya, está en el chat. Sí. Enrique Tony Espinosa. Carmen Emilia García Vives. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Richard Rosendro Guamán Díaz. Richard Rosendo Guamán Díaz. No está. Wilman Orlando Guamán Díaz. Este es mi delegado. Presente, profesor, buenas noches. Sí. Richard está conectado, profesor, pero depende de algún problema. ¿Qué me dices? Richard está conectado, pero... Richard, ya. Sí, está conectado. Me avisan, ¿ya? Me avisan. Yendi Saraí Huasco. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ángelo Jesús Julcapoma. Presente, profesor, buenas noches. Henry Cristian Lazo Cayupe. Marisol Patricia Malquilillán. Presente, profesor, buenas noches. Blanca Chirle Marín Taboada, de 42 hojas. Buenas noches, profesor. Presente. Silvia del Pilar Mego Terrones. Buenas noches, profesor, presente. Presente. Carlos Camilo Milla Morales. Profesor, perdón, para informarle que Enrique Tony Espinosa ha tenido problemas en su conexión, pero ya está dentro de la clase. ¿Cómo se llama él? Enrique Tony Espinosa. Espinosa, ¿no? Sí, profesor. A ver, Espinosa, pero acá está Enrique Cito, ya me lo dijo. Ya. Sí, me lo dijo el delegado. No, Yadira. ¿Es Jadira o Yadira? Yadira, ¿no? Montenegro Martel. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo es la pronunciación exacta? Dime. Yadira. Yadira, Yadira. Ya, muy bien. Johanna María Nunayale Vargas. Familia Vargas, mi familia. ¿Dónde está? Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, familia. Claudia Poscori Querar. Profesor, buenas noches, presente. Profesor, buenas noches. Otra vez que lo interrumpa, Carlos Camilo Milla también está conectado, tiene problemas en su conexión. Sí, pero me han dicho que él me ha contestado, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Ya, profesor, gracias. Leonardo Rojas Castillo. Buenas noches, profesor, presente. Disiré Lenca Cristina Cifuentes. Buenas noches, profesor presente. Disiré. Gianmarco Simón Collantes. Buenas noches, profesor, presente. En Colombia te van a idolatrar Simón, ¿eh? Simón Bolívar. Tatiana Paola Turpo Chuchón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Pedro David Urbano Rojas. Profesor, disculpe, el compañero Pedro David me dice que tiene problemas de conectarse por la marcha que está por Abancay, y se le echa un poquito tarde, pero llegando a casa se va a conectar, me está indicando. ¿Hay una marcha? En Abancay, desde el Congreso.
Y por eso es que no puede conectarse ahorita, pero llegando a casa se va a conectar. Ya. Claudia Abigail Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Edgar Daniel Villaseca Cruz. Buenas noches, profesor, presente. Buenas Disculpe. noches. Patricia Nelly Zorrilla Fernández. Alumna que tampoco asiste, profesor. Ya. El único que está falto es Sandra Pamela Cerdeña, ya no viene. Bueno, entonces vamos a cerrar, a guardar. Sí. Listo. Ciencias correcto. Correctamente. Después de hacer un resumen, yo prefiero tener ahora el descanso. Les puedo pedir un descanso hasta 10 minutos, porque nuestro descanso es de 10 minutos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Delegado, Sí, profesor. mejor tomamos ya para entrar a los Borbones de lleno, ¿sí? Sí, está bien, profesor, está bien. ¿Cuántos los minutos de descanso es? 10, profesor. 10, entonces 10, 8 y 5, ya son 8 y 6, ya 8 y 10 minutos más. Ya no tengo. Ya, 16. ya, un break, ya de 10 minutos. Ya, listo. Ok, profesor. Ya, todos nos descansamos. Ok, 10 profesor, minutos. gracias.
Daniela, tengo 10 minutos de descanso. ¿Te puedes parar ya? Mi celular está cargando. Ahí, ¿lo ves? Ya, sí, levántate ya.
¿Qué tareas tienes que hacer para la otra semana? ¿Para mañana? ¿Por qué mañana? ¿Te lo has dejado cuándo? ¿Por qué las tienes que hacer ahora? Lleva religión. Deja el zapato lavando. Escúchame. Escúchame. Sal de la cama. Sal de la cama. Bájate. A mí me cuesta el instituto. Este huevón a mí me cuesta, ¿ya? Me cuesta bastante. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Para que tú duermas, te mes. ¿Para eso? Sal de la cama. Compañero Daniel. Daniela, tu audio.
¿Me escucha? Sí, profesor. Ya, ahora vamos a compartir, ¿ya? Ahora sí entramos descansaditos. ¿Han tomado su cafecito? ¿Sí todos? ¿Ah? Ya me gustaría tomar como ustedes cafecito, ya. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Mire, lo primero que hacen los Borbones, ¿ya? Es mirar más el Atlántico que el Pacífico Sur. O sea, el comercio, establecerlo más en el lado Atlántico y quitarle poder al virreinato del Perú, ¿no? Donde se había concentrado el poder de los criollos, el poder de la iglesia, y comenzaron a hacer otro tipo de organización que van a ser totalmente independientes. Incluso el virrey del Perú va a perder fuerza dentro del siglo XVIII. Primero forma el virreinato de La Plata, ¿no? Crea una audiencia de Charca, de Alto Perú, le quitan, en un primer instante le quitan Puno, y forma el virreinato de Nueva Granada, donde está el actual Ecuador, Colombia, y una capitanía general de Venezuela. Todo esto con darle mayor énfasis, sobre todo, al comercio por el lado atlántico, ¿no? Abrir otras fronteras para el comercio con Francia, incluso con Inglaterra. Y quitarle poder, ¿no? Quitarle poder a los representantes que antes tenía, a sus mismos representantes, que eran el mismo virrey, y a la iglesia y a los criollos. Veamos poco a poco cómo incluso en el mismo Perú comienza la división. Se crea 8 intendencias del virreinato del Perú: Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco, Arequipa, 8. Intendencia que significa por un intendente que maneja en forma autónoma los recursos económicos y también las leyes, ¿no? Las leyes por disposición del rey, ¿no? De rey Borbón, de la dinastía de los Borbones. Entonces comienza a una desmembración prácticamente del poder, ¿no? El virreinato del Perú comienza a tener lugares y espacios donde cada uno como región comienza a tener cierta independencia, y todas estas regiones dan cuenta directamente al rey, ni siquiera al virreinato, al rey. Esas intendencias tienen incluso autonomía política, autonomía judicial, y era dirigido sobre todo por un intendente. ¿Qué es lo que elimina los Borbones? ¿Cómo comienza a hacer explotar la organización de los Borbones? Primero, ya ven con esto del virreinato, ¿no? Del virreinato, del Perú, el virrey comienza a tener menos poder, ya no tiene todo Sudamérica.
ya se crean otros virreyes, otros virreinatos como Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata, que constituyen un comercio por el lado Atlántico y que tienen otros representantes, capitanes, incluso ahí virreyes que están ahí en esta zona, que son fundamentalmente comercial. Y lo que elimina a los Borbones, lo que a la llegada de los Borbones al principio, elimina a los encomenderos. Pierde fuerza los encomenderos. ¿Saben lo que eran los encomenderos, no? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me diga. A ver. ¿Era quien cuidaba a los indios? ¿Qué? Era quien cuidaba, supuestamente debía cuidar a los indios. Supuestamente estaba a cargo de los indios, tenía que ver por su salud, su religiosidad y todos estos aspectos, pero eran prácticamente un tipo de sirviente feudal, no tirano. Ellos se convirtieron, en vez de un protector de sus súbditos, se convirtieron prácticamente en los tiranos de esa gente, haciéndole explotar y haciéndole trabajar de una manera muy salvaje, ¿no? Y entonces ellos tenían incluso los criollos tenían eran encomenderos, ¿no? Pero mayormente eran los españoles. Pierden fuerza, los elimina. Todos se convierten en fuerza de trabajo en las mitas, sobre todo en la explotación de las minas, y desciende la población terriblemente indígena. Hay un descenso de la población indígena terrible por causa de los trabajos, sobre todo en las minas. Y hay es cierto que esto era muy salvaje en estas encomiendas, un abuso. Pero lo que vino después fue no la libertad, sino el trabajo forzado con mayor fuerza en las mitas y en las minerías. La explotación de Potosí fue totalmente salvaje, o sea, alguno dice que realmente ahí no fuimos provincia, sino fue una colonia realmente. Las colonias así donde tipo británica, ¿no? Donde tú vas y explotas todas las riquezas. Eso es la característica de encomenderos, ¿no? De los Borbones, ¿no? Entonces la desaparición de los encomenderos y fundamentalmente el trabajo en las mitas y la despoblación de las personas. ¿Qué otro más desapareció? Los caciques. ¿Ah? El cacicazgo, los descendientes, el continuo imperio desapareció. Acá no vengan que acá que existieron una continuidad del imperio. Ellos son súbditos y son sometidos a la corona de rey, ningún reconocimiento. Acá el pobre Tupac Amaru, si se dan cuenta, él no reivindicaba, él se reivindicaba como cuestión el derecho, por ejemplo, dinástico que él tenía de los incas, pero no era que estaba contrapuesto con los reyes de España. Lo que él estaba contrapuesto con la imposición y el desconocimiento de todos los derechos que tenían los caciques en su época, de la cual los Habsburgo lo reconocían. Incluso la solarización, el sol que ustedes ven, este sol es una medalla de Habsburgo, no es una medalla inca, porque en la cuestión de los incas no se ha encontrado ningún tipo de sol. ¿Alguien es un cusqueño? ¿Alguien es cusqueño acá?
Sí, está Claudia y está creo que Enrique también. Son de Claudia Cusco. y Enrique. Creo que sí. Claudia. Nadie, Claudia ni Enrique. Pasan lista y ahora no están, carambas. ¿Ah? ¿Se cansaron o se durmieron? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Ah? Bueno, lo que les quiero decir es que la solarización era parte también, el sol que ustedes ven, por ejemplo, de Chenique, que gigante en el Cusco, no es inca, es de otra cultura. Echenique le dicen porque era el coleccionista que tenía ese medalla de sol, pero creo que pertenece a la cultura chimú y no inca. Y no sabe si se representa el sol. No ha habido. En realidad el mundo andino tenía varios dioses y quienes pusieron un solo dios es la idea cristiana que convirtieron y tergiversaron, que como si fuera que en el Perú en el Perú andino ya se tenía y se presagiaba la idea de un solo Dios, como cuando tenía un solo Dios con el sol. El monoteísmo ya era parte de la cultura andina y por eso, y cuando vinieron los españoles, solamente dieron luz al verdadero Dios que era Jesús, pero ya se presagiaba a través del monoteísmo que tenía el mundo andino, y también sabían que había toda una genealogía dinástica que eran los incas y que solamente se entroncaba por cuestiones divinas al nuevo emperador español. Miren, incluso tiene medias y calzones, solamente el uncu pero la alabarda es español, ¿no? Española. Y eso es parte de la iconografía. Ahí dice que Tupac Amaru no se vestía así como se presentan en algunas figuras del siglo XX, ¿no? Como si fuera un inca, ¿no? Se ponía toda la ropa y la indumentaria española y andaba a caballo blanco, tenía un caballo blanco con todo el brillo y todas las bombachas y todos los sacos enjutos y los chalecos y los diseños bordados que tenían a través de sus ojales. Todo era una parte de la iconografía de Tupac Amaru. Entonces eliminaron y de ahí vino su rebelión, ¿no? Ahí vino donde incluso algunos criollos lo apoyaron en un principio. No todos, pero sí hubo criollos. Melgar, por ejemplo, ¿no? Mariano de Melgar los apoyó, ¿no? Y era criollo. No, perdón, estoy hablando de otras cosas. Me estoy confundiendo con el siglo XIX. No, hubo otro, no me acuerdo, pero tuvo apoyo de algunos criollos para iniciar esa guerra. No todos, muy poquitos, pero Mariano Melgar pertenece ya a otra época, ya en el siglo XIX. Entre los intendentes más conocidos está Pablo Olavides, en Trujillo, y hay que tener en cuenta que el pensamiento también cambió de los Borbones. No era el pensamiento escolástico, teológico, el explicar o interpretar la Biblia. No era el conocimiento de la retórica, la gramática. Entró con los Borbones un nuevo pensamiento. ¿Cuál fue ese nuevo pensamiento que entraron con los Borbones? A ver. La señorita Yanea, a través de chat, ¿puede ayudar?
A ver, ¿cuál es el pensamiento que llegó también? O sea, no solamente se rompió con la estructura así establecida por la dinastía de los Borbones, comenzaron a debilitar a los criollos, a los caciques, a la iglesia le quitó todo la expulsión de los jesuitas. Lo expulsaron a los jesuitas inmediatamente. La expulsión de los jesuitas fue el que tenía la mayor red religiosa de colegios, universidades, gremios y cofradías, los expulsó, valiéndose del real patronazgo, ¿no? Pero ya no quería ninguna injerencia así directamente de la iglesia con lo político. Había, por cuestiones rituales, todavía un sentido religioso. Y uno de los intendentes menos religiosos casualmente era Pablo Olavide, que proponía la desaparición total de la iglesia dentro del Estado y que no reconocer ni siquiera al Estado como una iglesia católica, una separación total, era un radical. Total radical en sus planteamientos. Pero, ¿cuál era el pensamiento? Acuérdense ustedes. Tienen en sus tablas, en su tabla de clasificación. ¿Cuál era? A ver. ¿No dan? No, profesor. Fueron ilustrados. El pensamiento que la ilustración no vino recién con el pensamiento ilustrado, ¿eh? No vino recién con la revolución de la independencia. Ya se da lo que se llama despotismo ilustrado, o sea, un gobierno monárquico, pero con pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado significa que una cierta separación, no radical por el despotismo ilustrado, separación de la iglesia con lo político, significó un cambio de estudio y mirada sobre el mundo, que tenía que uno dominar el mundo a través de la ciencia, y comenzó el estudio científico, las matemáticas, la física, en la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Se comenzó a estudiar la ciencia, era conocer la naturaleza, que en realidad ese conocimiento de la naturaleza no era más que la obertura, ¿no?, para la mayor explotación de las riquezas en América. Recuérdense que incluso habían revistas científicas, como que, por ejemplo, una revista científica de esa época, muy conocida, la que destaca la arquitectura inca, la que destaca el árbol de la quina, como la que lucha contra los ilustrados europeos, que dicen que mientras ellos tienen leones, acá está degenerado porque tienen pomitas, porque allá tienen camellos, dromedarios, acá hay solamente llamas. Sin embargo, les responde los ilustrados peruanos y le dicen: usted se equivoca, ¿no? Se equivoca totalmente. Tenemos una de las mejores naturalezas acá, con el árbol de la quina, que tiene propiedades curativas, y la gran civilización inca hizo todo un camino, pues, de andenes, de puentes colgantes, caminos incas, que lograron a través de esos caminos, lograron con la conquista de todo el imperio inca, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa revista?
donde se comenzaron a reunir los primeros científicos peruanos en épocas borbónicas, del siglo XVIII. Se comenzó a estudiar el mundo clásico, incluso se tiene el nombre, esa revista tiene un nombre del mundo clásico, del mito griego. ¿Cuál fue? A ver, la revista, ¿qué revista? Importante, que es parte del archivo, de la nación. ¿El Mercurio? El Mercurio peruano. ¿Cómo te llamas, señorita? Blanca. ¿Blanca qué? Marín. Marín, te conozco, la de 42 páginas, ¿no? Muy bien, no lo digo con orgullo, te voy a pedir tu cuaderno, ¿ya? Al último, profesor. ¿ya? Prometes no te vayas hasta que no me entregas tu cuaderno. Eso, el Mercurio peruano, ¿ya? Entonces miren qué cambio está habiendo, ¿no? Miren, ya no solamente existe el virreinato peruano, existe el virreinato de la Granada, el virreinato de Real España. ¿Y para que esto se convierta en un comercio, para que exploten mejor? Porque según los Borbones, ¿ya? El virreinato no tenía la visión de trabajar a nivel de toda América, tenía que dividirse para poder administrar mejor la riqueza y mejor su explotación. Gobiernos regionales podían dar mayores riquezas a la corona, ¿ya? Mayores explotaciones en las minas y en las riquezas que tuvieran, sobre todo minerales, que lleven a Europa. Y la incapacidad que ellos consideraban que un virreinato peruano no podía pues administrar toda una gran extensión que tenía que ver con poderes, y menos la iglesia no produce nada, solamente riquezas internas, e incluso se le tiene que mantener. No, señores, acá la cosa no funciona así de esa manera. Entonces hicieron, y encima al mismo virreinato le pusieron intendencias, gobiernos como regionales, en las leyes, en lo político también, y en la recaudación de fuentes, directamente al rey. El virrey ya comenzó a trastebillar, se mantenía, la iglesia ni qué hablar, la desaparecieron, la gran ideología, digamos, ¿cómo le pueden decir a los jesuitas como los que pusieron la gran transculturización en el Perú? Pues cambió totalmente. Y otra figura que aparece acá en el institucional es el visitador, José de Gálvez, es uno, pues, ¿no? El que visita en nombre, el que ve, pues, a los intendentes, a los oidores, a las audiencias donde estaban los intendentes. Ahí el que va a visitar es el visitador José de Gálvez. Son directamente ligados al rey, ¿no? Al rey Carlos. Era el que tenía que ver y luego regresar e informar al rey directamente cómo vienen las cosas, ¿no? Un visitador era José de Gálvez, ¿no? Que hizo venir abajo a varios virreyes y también a varios intendentes, ¿no? Por el informe que él producía. Temido, estos visitadores, por todas las autoridades que estaba creando los Borbones, era la supervisión directa del rey, y venía con expresas, tenía incluso las facultades de lo que el rey le daba, ¿no? O sea que disponer lo que el rey había dispuesto en España, tenía que hacerse acá en el Perú. El visitador. Entonces, profesor, el visitador era como un supervisor. Supervisor, muy bien, la pueden llamar, como un supervisor lo podemos llevar, pero era encomendado directamente y tenía todo el poder que había encomendado el rey. El visitador hacía un diagnóstico de todo lo que estaba pasando y podía
traer la decisión del rey, ya desde España. ¿No? Ese es un visitador. Es una nueva figura que aparece institucional en el siglo XVIII con los Borbones. Y también las expediciones científicas, ¿ya? Nunca antes ya se habían, tanto franceses como la Condamine, Malaspina, y también española como la de Ruiz y Pavón, ¿no? Estos barquitos, estos barcos que recogían información sobre clima, minerales, planta, fauna, servían como datos del archivo del Consejo de Indias para futuras explotaciones de las riquezas del Perú, de las riquezas en América. Pero también no se quedaban ahí con simplemente tener datos así sobre la naturaleza y los minerales. También daban datos etnográficos, es decir, sobre costumbres. El mismo, me faltó poner acá la labor científica, no en una expedición, pero sí como obispo, que había venido con todo el pensamiento borbónico el obispo, el que hace el códice de Trujillo, Baltasar, a ver, ¿se acuerda alguien? Me he olvidado. A ver, ¿qué hace el códice de Trujillo? ¿Qué me pasó? Se me fue. Que hizo todo el reconocimiento de la cultura mochica, que transcribió música andina de Trujillo, bailes, reconoció la cultura mochica, chimú, vio y dio descripciones sobre Huaco. ¿Cómo le llaman el de Códice de Trujillo? Julio César Tello, profesor. No, Julio César Tello viene después, en el siglo XX. Este es en el siglo XVIII, en pleno Borbón. A ver, el obispo Martínez y Compañón, fíjese, ya la neurona ya me vino, ¿ya? El obispo Martínez Compañón, con ese carácter científico, no era una expedición, pero el espíritu borbónico científico es lo que quiero rescatar. Pues el obispo, pero gracias por la información, mi estimado. ¿Cómo te llamas? ¿Joven? ¿El que dijo de Tello? Lo dijo Enrique Toni, profesor. Enrique Toni, ¿no? Pero sí, Espinosa. Espinosa, ya voy a considerar siempre como participación, aunque se equivoquen. Tienen todo el derecho de equivocarse, no hay problema. No considero como participación. Ya, el describir la naturaleza, ¿no? No solamente describían las riquezas y la naturaleza, también la costumbre. Fue un dato importante para futuro, incluso para Julio C. Tello, ¿no? Saber que un obispo, Martínez de Compañón, comenzó a reconocer culturas antes de los incas, ¿no? Es todo un dato, porque simplemente se conocía al mundo andino como si fueran los incas, pero el Martínez Compañón reconoció que había culturas anteriores a la inca, como la cultura chimú, por ejemplo. Él le llamaba civilización, llamarles reino era el reconocimiento, le decía reino de Chimú.
Eso significa, el reconocimiento de un reino significaba en esa época el reconocimiento de una civilización, no denominación como culturas primitivas, como en el siglo XIX a veces lo llaman a la cultura de la selva, ¿no? Culturas primitivas. Es un rasgo despectivo, si no le llamó reinos, como gran conocimiento. Y Martínez de Compañón tuvo datos sobre música, sobre alfarería, sobre templos de Trujillo, y se llama Códice de Trujillo. Habían otras expediciones científicas, ¿no? Expediciones científicas, como la expedición científica de Malaspina, ¿no? Que venían con sus dibujantes, ¿no? Para describir, pero de paso describían a las costumbres, las culturas, los monumentos arqueológicos, también dibujaban. Eran casi este método positivista de registrar todo. Si vamos a hablar de registradores de la naturaleza y de lo en general, ¿no? Por eso decían historia natural. Yo encontré... Profesor, lo registraban todo por medio de imágenes, de dibujos, nada más. De dibujos, nada más. Tenían sus dibujantes. Todo era dibujante. Todo era dibujo, nada más. Vean, por eso los dibujos de Martínez de Compañón, vean los dibujos de la expedición Malaspina, vean los dibujos Ahora, algunos dibujantes, uno de los grandes dibujantes fue Cortés, ¿no? Un conocido Cortés, que se quedó acá en Lima después de trabajar en algunas expediciones científicas, pero eran dibujantes mayormente, y no necesariamente eran los conocedores de la ciencia, ¿no? Eran lo que llamaban descripción iconográfica, le decían en esa época, ¿no? Era una descripción científica, era representar tal vez como es, describir a los animales, todo. Y fueron los primeros registradores, pues, de la naturaleza, ¿no? Que inventan. Su documentación era para registrar, ¿no? Registrar era parte del archivo de las expediciones científicas, ¿no? Y ¿qué más podemos decir? Hay un término, cuando hablé de Martínez de Compañón, cuando hablan de historia natural en el siglo XVIII, no piensen cuando vean en el siglo XVIII la palabra historia natural, no piensen al igual como ahora se piensa. A ver, cuando hablamos ahora de historia natural, ¿qué pensamos? Se relaciona con naturaleza. Con la naturaleza, pero ¿qué más? ¿Qué tipo de naturaleza? ¿Qué estudia naturaleza, por ejemplo? Puede ser también de la fauna, del la fauna, ambiente, exacto, fenómenos naturales. La ecología, todo. Exacto. ¿Ya? Cuando encuentren los documentos ustedes historia natural, ¿ya? Historia natural está ligado al habitante natural, al oriundo, y sus costumbres, y todo su costumbre y estilo de vida que ellos tienen, ¿ya? No está ligado a la ecología, al clima. Cuando encuentra es la historia del natural, del oriundo. A la persona, más no al ambiente. De la persona, ¿ya? Historia natural de Trujillo, cómo eran los habitantes de ese lugar, cómo vivían las formas,
Y entonces explicaban todas las condiciones. A pesar, era tan ilustrado Martínez Compañón que yo encontré, como parte de mi tesis también demostré, encontré un documento bien interesante, porque mi mundo es la historia de una institución como el Museo Nacional, ¿ya? Y siempre buscaba los archivos, por años estaba buscando en todos los archivos, y encontré un documento muy interesante, ¿ya? O sea, las imágenes de Martínez de Compañón tenían un deseo de formar un museo de historia natural, o sea, un museo de historia natural aquí en el Perú, en Trujillo, ¿no? Una especie de un espacio donde se representen todas estas imágenes. Y de acuerdo a ilustrar, pues el pensamiento ilustrado era ilustrar hacia la población sobre la historia. Pero el rey Felipe no le aceptó, el rey Felipe. ¿Por qué creen que no le aceptó? A ver, ¿alguna conjetura? ¿Puedo repetirlo, profesor, por favor? Ya, lo repito. Sí, por favor. Martínez de Compañón tiene un códice de Trujillo, que es sobre una historia natural sobre los habitantes de Trujillo. Ahí está sobre las costumbres de la gente de Trujillo y su cultura, incluso su cultura antes de los incas, como por ejemplo el reino de Chimú. Por lo tanto, reconocía, cuando decía reino de Chimú, una civilización antes de los incas. Esta recopilación que hacía Martínez, con el obispo Martínez Compañón, se interesó por hacer el primer museo en América, acá en el Perú. Fue un proyecto que yo encontré en el Archivo de la Nación, acá en el Perú. Pero el rey Felipe le negó formar un museo. ¿Por qué cree que le negó? Yo encuentro la documentación, pero me toca interpretar a mí, y yo le he dado a veces, es difícil la pregunta que le estoy diciendo, porque la interpretación histórica es, bueno, el hecho archivístico es que tú encuentras que alguien que hizo el museo, alguien quería hacer el museo como Martínez de Compañón, y el rey lo negó. Toca al historiador. ¿Cómo se llamaba el museo, profesor? Museo de Historia Natural de Trujillo. Era la propuesta de Martínez de Compañón. No se formó porque el rey no la aceptó, pero al historiador le toca interpretar por qué creen que no se formó. No basta encontrar el documento histórico, sino interpretar ese documento. ¿Por qué creen que no le aceptó la formación? Hay algo que tiene las coronas, una característica de las coronas con sus provincias, que no pueden hacer las provincias. Ese es el carácter de una corona española. El liderazgo. Vas por ahí, mi estimado. ¿Cómo te llamas? Carlos Milla, profesor. Carlos Milla. Podría ser en todo caso, bueno, pienso que podría ser como ellos eran la corona, no querían, ellos querían ser los únicos que demostraban que eran los que mandaban y demás, ¿no? Entonces, en este caso, el Martínez Compañón, al dibujar estas cosas, demostraba que la cultura Chimú también tenía un rey o una persona que gobernaba en este caso, ¿no? Y quizás lo podían haber
¿cómo se dice? En pareja, Visto como amenaza. quizás por ahí, ¿no? O comparado con el rey o con la corona, podría ser así. Es lo que puedo pensar. No, es exacto. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Carlos Milla, profesor. ¿Tienes formación histórica? No, profesor, pero escuchándolo y más o menos, como usted ha dicho, sacando la conclusión. Entiendes, ya, porque hemos visto que que eran consideradas provincias y las provincias no pueden hacer un discurso identitario propio. Exacto. Y no pueden hacer, pues. Solamente el rey hace de sus... Nadie está permitido hacer un discurso regional o particular. El único que hace un discurso de las propiedades del reino es el rey. Y peor, como tú habías dicho, reconocer un reino más, ¿qué cosa? Si nosotros somos parte que hemos tomado este reino de los incas, me vas a aparecer otro reino. Acá no son de cuestión de reyes. Entonces el proyecto de Martínez de Compañón desapareció, pues, ¿no? No prosperó el proyecto de Martínez de Compañón. ¿Ya? Entonces tenemos acá la idea de esta expedición científica a Malaspina, ¿no? Tanto españolas y franceses. Un ratito, por favor, una cuestión así de urgencia familiar, un ratito.